Primera Pauta, en la 100.5. 7 de la mañana con 35 minutos, la temperatura actual en Santiago, solo 12,2 grados, está bien por debajo de los 15 aproximadamente que teníamos cada mañana. Recuerden que ayer tuvimos algunos chubascos aquí en la región metropolitana, cerca de 3 milímetros cayeron en gran parte de la capital, y hoy tendremos cielo soleado pero con nubosidad por la tarde, y eso va a frenar la máxima a los 29 grados. Para mañana ya esperamos 31. Vamos a más cuando son las 7:35, como les decía. Y esto es una conversación con Mariano Fernández, ex ministro de Relaciones Exteriores. Ustedes saben el caso de este militar secuestrado en nuestro país. Así al menos se tiene la investigación por ahora. Hay que ver las causas, y sobre esto y más vamos a hablar con él. Mariano, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muchas gracias por responder nuestro llamado tan temprano en la mañana. Gerardo Gómez le saluda. Muy buenos días, Gerardo. Aquí estamos, lo más bien, gracias. Oiga, ¿le extraña que rápidamente, diría yo, no se hablara de un hecho policial por el secuestro de este militar, sino que se entrara en una sospecha sobre Venezuela de un posible secuestro por razones políticas? Bueno, mire, yo he seguido todas estas informaciones y claro, es razonable. Es razonable dado varias razones. La primera, que Rolando Ojea era refugiado político en Chile. Eso es refugiado político ¿de qué? De Venezuela. ¿Ya? Segundo, que se trataba de una persona con actividad política, según todo lo que yo he visto en los medios de comunicación. Incluso con ese acto frente a la moneda solitario, en que pedía la libertad para Venezuela, etcétera. Entonces, es evidente que el entorno general de la actividad que él ha desarrollado en el último tiempo conduce a muchas sospechas respecto de lo que ocurre en Venezuela, que se ha ido transformando en una dictadura. Desde el populismo de Chávez a esta dictadura que dirige Nicolás Maduro. ¿Por qué el gobierno tempranamente cree o se abre todas estas hipótesis, cree que se tiene que haber basado en esas mismas conclusiones que usted está sacando, ¿no? ¿Perdón? ¿Por qué el gobierno tempranamente deja abierta la puerta a todas las hipótesis? Es bastante rápida la reacción del gobierno, así se ha considerado. Es porque Claro, hace conclusiones como la suya, ¿no? No, claro, porque es que no puede ser de otra manera, digamos. Cuando se secuestra una persona que es evidente. Segundo, cuando el secuestro ocurre mediante supuestos policías de la PDI. Tercero, cuando el secuestrado tiene las características personales y políticas que se ha señalado, que además es un refugiado político en Chile, bueno, es evidente que la línea de sospecha tiene varias hipótesis, pero hay algunas que son mayores que otras. Entonces es bastante complejo, y para complejizar aún más el asunto, acabo de informarme, yo no sé si esto será tan preciso como dice, que Diosdado Cabello, el diputado, el segundo hombre de Venezuela, el más duro, ha dicho que el gobierno venezolano no tiene nada que ver en esto, que no tiene capacidad de inteligencia ni de acción como para realizar una tarea de este carácter. Esto coloca la situación en un punto bastante más delicado. ¿Por qué? Él lo dijo ayer en el programa con el Mazo Dando, donde ironiza, en realidad lo dice en un tono irónico, que no tienen esa capacidad y que si no serían de lo mejor del mundo si es que ellos hubiesen podido hacerlo. ¿Por qué la pone en otro nivel esa declaración? Bueno, porque descarta al sospechoso principal. Y como decía, que lo voy a repetir cuando me pregunten alguna otra vez, un muy inteligente director de investigaciones que tuvo Chile en el gobierno de don Eduardo Frei Montalva, Eduardo Zúñiga, conocido como el Negro Zúñiga, él decía siempre, en estos delitos y en estos asuntos, descartemos sin descartar. Entonces, aquí lo que sucede es que con la declaración de Diosdado Cabello,
teóricamente que habría que descartar sin descartar. Oiga, pero aquí, Mariano Fernández, hay una duda natural. Primero, el gobierno plantea, la vocera del gobierno ayer dijo, tomamos contacto con Venezuela. Así lo expresó. Sí, Y yo no sé, perdón que lo plantee así, pero le va a decir usted, aló, oiga, ¿usted habrán mandado agentes a secuestrar a alguien a Chile? No sé si me explico. ¿Cómo se puede tomar un contacto y obtener una respuesta positiva o aclaratoria en un hecho delicado de este tipo? Es evidente la respuesta que va a recibir, ¿no? mire, yo no se lo puedo responder de manera tan evidente. Lo que sí tengo que decirle que yo no descarto que la acción diplomática algún valor tenga. La primera cuestión, que el valor de la acción diplomática es que el representante plenipotenciario de Chile se presenta ante el gobierno y le formulará un cuestionario o le hará algunas preguntas. Uh-huh. ¿Por qué eso es muy importante? Porque cualquiera que sea la respuesta, incluso la de Diosdado Cabello, la irónica esta, Uh-huh. significa que usted tiene en la mano una opinión oficial de un gobierno. Y si después las cosas salen de otra manera, a como se lo han dicho, bueno, es aún más grave la gravedad de lo que ha ocurrido. Porque le mintieron. Obvio. Entonces, Uh-huh. evidente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el gobierno de Chile, y yo mire, lo digo como analista, no estoy en el gobierno, ni tengo nada que ver con el gobierno, ni estoy informado por el gobierno, pero como analista, le puedo decir que en estos casos, sobre todo con la implicancia política manifiesta que hay, usted no puede descartar ninguna vía de solución o de información para tratar de llegar a alguna solución y encontrarle una claridad a este asunto tan oscuro como el que ha ocurrido. Sobre todo porque es muy impactante ver el video donde llegan los PDI al departamento de la persona, destruyen la puerta tal cual como lo hacen habitualmente las fuerzas cuando uno mira los noticiarios y televisión a propósito de los narcotraficantes y eso. Y salen con el señor semidesnudo. Por lo tanto, hay hechos flagrantes de una gravedad y una claridad tan importante que el gobierno tiene la obligación de colocarse en todas las hipótesis y trabajar en todas las direcciones. Mariano Fernández, en su calidad de exministro de Relaciones Exteriores, ¿qué nos puede decir del punto de vista de los pasos diplomáticos? Porque aquí vienen respuestas diplomáticas y para que somos o puedan ser legos con respecto a esta materia, ¿en qué pasos son los que se siguen y de qué manera se va dando esa respuesta, esa molestia o esa sanción? ¿Cómo se va determinando la gravedad de la misma una vez que esté aclarado el caso? Mire, no puedo decirle yo qué decisión va a tomar el gobierno. No, claro. Lo que yo sí sostengo es que las medidas que está exigiendo alguna gente de ruptura diplomática y estas cosas, hay que tener mucho cuidado con ellas porque no siempre son eficientes. Yo le voy a mostrar casos que nosotros conocemos muy de cerca. Cuando se dice que en Chile no hay inteligencia y la seguridad no es mala por todo esto que ocurre, yo les quiero recordar, sobre todo a los chilenos, de que la policía chilena mató a Orlando Letelier en la capital de los Estados Unidos. Eso no quiere decir que Estados Unidos tenga mala inteligencia. Intentó matar y dejó malherido a don Bernardo Leighton y a la señora Anita Fresno en Roma. Y asesinó al general Prace, a su señor, en Buenos Aires. El caso de Buenos Aires puede ser distinto, a lo mejor fueron hasta cómplices, pero uno no podría decir que la inteligencia italiana y la inteligencia de Estados Unidos eran malas inteligencias. Son cuestiones que superan los niveles normales de seguridad o de inteligencia que ocurren en los países. ¿Te fijas? La inteligencia está, y es muy útil y es muy importante para
en general los asuntos, pero un caso específico como este. Entonces yo quiero descartar que se tomen medidas que sean excesivamente pasionales, porque lo que Chile tiene que hacer como gobierno y como Estado es mantener una serenidad en estos asuntos para poder llegar al fondo de las cosas. Ni Estados Unidos ni Italia rompieron relaciones con Chile por los asesinatos de la CNI en estos países. Usted escucha a Mariano Fernández, ex ministro de Relaciones Exteriores, conversando con Primera Pauta. Perdón, le interrumpí antes de hacer otra pregunta. No, es que la gente se olvida de la historia. Se olvida de los casos. Imagínense que Alexei Navalny no solamente ha muerto probablemente dice hoy día, por causas naturales, esto es lo más ridículo que hay. Acuérdense que Navalny fue envenenado en Londres. Sí, entonces claro. Uno decir, bueno, ¿qué pasa con la inteligencia y la seguridad británica? Entonces hay que tener mucho cuidado con los alegatos tan pasionales, porque las críticas a la gestión de un gobierno, cuando son exabruptos y descalificaciones, no ayudan ni al gobierno ni al que formula la crítica. Ya, ¿y las respuestas moderadas sirven? Por supuesto. O sea, lo que uno pide, y aquí no quiero extenderme mucho en cosas que van más allá del asunto, pero estamos en un país con una polarización inadecuada enorme. Entonces, cuando hay cuestiones que son delicadas, como fueron los incendios, como es ahora este asunto, uno lo que dice como chileno que quiere que al país le vaya bien es que seamos serenos, no ignoremos la crítica y formulemos así hay que hacerlo. Pero la crítica precisa Mariano, a los hechos es lo que ayuda. Oiga, usted firmó un documento por lo que ocurre en Venezuela, pide mayores esfuerzos para que no se consolide una tendencia dictatorial. ¿Qué le falta para hablar directamente de una dictadura? Mire, yo firmé este documento. En mi opinión no le falta nada, pero una de las cuestiones características de la democracia es tratar de buscar acuerdos. Y aquí yo creo que ha sido muy, muy importante que dos expresidentes de la República de América Latina, como la presidenta Bachelet y Eduardo Rodríguez Belcel de Bolivia, 18 ex cancilleres, más un conjunto de académicos, claro. Y hombres de vida pública, hombres y mujeres, hayan firmado un documento que a Maduro y a su gobierno lo colocan en la clara situación de que no está cumpliendo ninguna regla democrática. Y claro, los casos que se ponen, dice, bueno, aquí estamos yendo a una dictadura. Pero su convicción... Que ya está la dictadura. Perfecto. O sea, su convicción personal, si esta fuera una carta solamente firmada por Mariano Fernández, diría que Venezuela es una dictadura. Claro, que se convirtió en una dictadura. Del populismo de Chávez hemos pasado a la dictadura de Maduro. Oiga, decía Heraldo Muñoz ayer, me pareció una frase bien llamativa e interesante, que Maduro había concretado una fórmula bien exitosa para él, aprovechándose de lo que ocurrió en la pandemia, la necesidad de combustible, por lo que pasó con Ucrania y Rusia, etcétera. Entonces sacó ciertas ventajas que le han permitido sobrevivir económicamente y reactivarse o que le suavicen sanciones, y utiliza una fórmula que él le llamó represión y diálogo. Y dice que le salió como una fórmula exitosa. ¿Le reconoce usted eso, que ha sido hábil en eso? Sí. Claro, lo que sucede es lo siguiente, que las dictaduras y los gobiernos autoritarios, porque aquí, perdón el paréntesis, dictadura, usted tiene muchos niveles, ¿no? Tiene desde Pol Pot en Camboya, claro. Pasando por Hitler en Alemania, la dictadura de seguridad nacional en América Latina, etcétera. Y hay otras mayores o menores, hay unos que son más autocráticos, otros que son más violentos. Entonces, la venezolana ha ido creciendo con avances y retrocesos, pero la dirección general ha sido hacia cada vez más un gobierno más autoritario y más dictatorial. Esto último que ha hecho, expulsando al alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, prohibiendo a Corina Machado ser candidata cuando tiene un apoyo popular evidente.
Y no solamente a Corina Machado, también ha prohibido a Enrique Capriles y a otras personas. Entonces usted dice, bueno, este es un creyendo. Y como dice Heraldo, se aprovechan de cosas. Imagínense aquí, yo siempre los chilenos, para que entendamos más de cerca, acuérdense los diálogos de 1983, cuando el ministro Sergio Onofre Jarpa juntó a la oposición y después disolvieron todo. Ganan tiempo al final de cuentas, ¿no? Pero ganó mucho tiempo. Sí. Pues. Mariano, en beneficio del tiempo tengo una última pregunta para usted. Chile ha acusado a Israel ante la Haya, ante la Corte Internacional de Justicia, la Haya, esta semana. Comúnmente Chile había tenido una posición de neutralidad y no se había involucrado tan directamente, y siempre que se tomaban estas decisiones, recuerdo, se reunía con los cancilleres, eran políticas de Estado, porque es una postura de Estado al final de cuentas, no es de gobierno. Algunos critican que se terminó transformando en una postura de gobierno. ¿Qué le parece la estrategia y la postura que ha tomado Chile con respecto a esto? Mire, yo ya hice una declaración en el sentido de que me parecía razonable la presentación de Jimena Fuentes en la Corte Internacional de Justicia, porque aquí tenemos dos hechos muy sustantivos. El terrorismo de Hamás, que buscó colocar en la primera línea el conflicto israelí-palestino, que estaba bajando de tono, sobre todo por los avances de Israel en relaciones con otros países árabes. Y segundo, la reacción de Israel y la represalia israelí, que basado en la capacidad militar que tiene, está realizando actos de guerra que están violando los derechos humanos y el derecho internacional. Chile mantiene su independencia. Chile está entre los primeros países que ha abogado, y esto no estoy hablando de nombres, sino que ha sido siempre así, ha estado por los países Bien. que creen que la solución son dos estados soberanos con garantía internacional, y los combatientes actuales, israelíes y Hamás, no quieren esta solución. Entonces es muy difícil la situación, pero nosotros, con la sensibilidad que debemos tener por derechos humanos, en mi opinión, no estuvo mal que se hubiera hecho esta presentación. Muchas gracias, Mariano. Ha sido un placer conversar con usted. Muy buen día.